Hoy quisiera hablar sobre el tema perseverando hasta el fin, perseverando hasta el fin es el tema. Uno de los grandes problemas que tiene el ser humano es la inconstancia. Parece que en un momento dado nos animamos, nos llenamos de ilusiones, de emociones con cosas, pero en la medida que va pasando el tiempo y eso no se consigue, empieza como a decaer ese deseo, esa pasión por las cosas que anhelamos o que queremos en un momento dado. Pareciera que la única forma de alcanzar objetivos tiene que ser de la noche a la mañana, porque si amerita tiempo, el tiempo lo que va más bien es como que debilitando al ser humano. Y una de las cosas que nos enseña la palabra a nosotros precisamente es el hecho de ser perseverantes, de ser constantes, de mantenernos firmes en aquello que queremos alcanzar, en aquello que queremos lograr como objetivo, como meta en nuestra vida. Y eso va en todas las áreas, no solamente como creyentes, sino también la parte secular, como estudiantes, como profesionales, es sumamente necesario. Hay gente que comienza una carrera y a mitad de camino o la deja o se cambia o cualquier cosa. Hay gente que está en un trabajo y de pronto tiene un problema y ya inmediatamente la solución como que es como que salir corriendo. Y recordemos que en todas partes vamos a empezar a tener siempre algún problema, un altercado o algo, porque es lo normal. Eso es algo inevitable. Lo que sí debemos evaluar es cuál es mi actitud en el momento que se presenta una situación como esa. O yo me quedo para ver cómo resuelvo, para ver cómo asumo y de esta manera poder transformar las circunstancias, poder transformar el entorno que pudiera estar amenazándome en base a mi juicio, o poder salir corriendo, ¿no? Creo que lo sensato es poder enfrentarlos porque de hecho nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a poder superar muchas cosas en el transcurso de la vida. Y eso es sumamente importante. Correr, lamentablemente, siempre va a ser la actitud del cobarde. El cobarde huye por excelencia, ¿no? Le da pavor tener que confrontar, tener que dar la cara, tener que hacer las cosas. Y no estamos llamados a eso. Dice la palabra que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de dominio propio, de poder. Entonces, el ser perseverante tiene que ser un punto en nosotros, eh, tiene que ser como un estandarte en nosotros. Y de esa forma, aquellos que nos trazamos conforme a la palabra, aquellos que son nuestro objetivo, nuestros sueños, poder trabajar en función de eso. Nadie va a hacer las cosas por nosotros. Somos nosotros los que creamos, los que forjamos en nuestra vida las cosas. La gente puede ser elemento de cooperación para poder lograr algunos objetivos, pero también puede haber gente que más bien sea elemento de perturbación y que impiden que alcancemos objetivos. Todo depende de la actitud que tengamos frente a un grupo o a otro, sea unos que aportan o a unos que más bien causan malestar. Dependiendo de mi actitud es como yo voy a poder caminar y asumir todo en la vida. Así que en la vida siempre va a ser así. La dinámica de todo esto, y sobre todo para los que somos creyentes y caminamos conforme a la palabra, va a ser siempre en medio de situaciones que se van a escapar de nuestras manos por más que queramos eh, evitarlas. Siempre va a haber alguien con una posición diferente, con un concepto diferente, con posturas que no son parecidas a las nuestras, y eso es algo que tenemos que aprender a lidiar. Lo que sí es necesario, lo que sí es importante, es poder entender y asumir que en la vida las cosas que nos trazamos deberíamos alcanzarlas. Creo que antes de evaluar o hacer algo, como dice la misma escritura, toda persona que va a construir primero evalúa todo aquello que va a invertir en la construcción. No sea que después que comience no tenga los recursos y se quede a mitad de camino.
Entonces, siempre que se va a hacer algo, debemos evaluar muy bien lo que estamos haciendo y si tenemos la capacidad de poder concluirlo. Establecernos metas que sean factibles, ¿no? Porque muchas veces nos estremecemos también como que metas que rayan más en un sueño inalcanzable y por supuesto eso genera desgaste. Las personas cuando no son perseverantes, lamentablemente, hoy están, mañana no. El que no es perseverante, cualquier cosa lo mueve. El que no es perseverante, cualquier situación pareciera que lo desanimara, que lo minimizara en su fuerza, en su esfuerzo, en todo aquello que quiere hacer. Hay gente que es más fuerte y puede superar ciertas situaciones y gente que es un poco más débil. Pero eso es algo que nosotros tenemos que aprender. En Mateo capítulo 10, versículos 22. Mateo 10, 22. Entonces una de las cosas que nos dice la Escritura, y en este caso el Mesías, es que por causa de su nombre vamos a ser aborrecidos. Y eso es una gran realidad. Realmente yo nunca experimenté aborrecimiento cuando uno usaba expresiones como Jesús o Jesucristo. Pero cuando uno utiliza una expresión como Yehoshua, el cual es su nombre en hebreo, el cual es un nombre sobre todo un nombre profetizado, un nombre sobre el cual se dobla toda rodilla, ahí sí empieza la confrontación. Si usted le habla a alguien que es cristiano sobre Jesús, de pronto no tiene problema, pero usted apenas le dice algo y dice Yehoshua, pareciera que se espantaran. Tienen algo que lamentablemente rechazan todo aquello que tiene que ver con el Señor y en este caso cuando utilizamos expresiones hebreas, aunque hay expresiones hebreas que como que tienen cabida dentro del mundo cristiano, como palabras como aleluya, amén, todo esto, que las aceptan, pero hay palabras que las rechazan de plano. Y una de las cosas que siempre sacan a relucir es que yo no soy judío y yo no tengo nada que ver con eso, y como yo no soy judío, entonces a mí no me vienes a judaizar. Pero el cristianismo está lleno de expresiones griegas y se usan y nadie dice nada de que, bueno, yo no soy griego, a mí no me estén helenizando, sino que la gente las acepta, las digiere y las repite. Pero el problema es cuando utilizamos expresiones hebreas. Dice luego la escritura, más el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces, cuando hablamos del punto de la salvación, recordemos que la salvación es la etapa final en todo lo que tiene que ver con el plan de redención. La salvación es como que el premio, por llamarlo de alguna forma, por haber concluido una carrera, por haber terminado el camino que empezamos en un momento dado cuando aceptamos al Señor, cuando fuimos justificados, pasamos de criaturas a hijos, se ha revertido nuestra condición delante del Padre y ahí empezamos una nueva etapa. Nueva etapa en medio de un proceso, en medio de decisiones que se tienen que tomar, de cosas que hay que dejar, otras que hay que asumir, y de esa manera le fuimos dando forma a nuestra vida hasta llegar a lo que somos. Ahora, la salvación viene a ser como lo último que nosotros obtenemos como consecuencia de la redención final. En pocas palabras, solamente podemos hablar de ser salvos cuando las personas estén en el reino. ¿Ok? Previo a eso, tenemos muchas cosas que nos ayudan a alcanzar la salvación. Pero no podemos decir que es algo seguro porque todo depende de la actitud del hombre. Si el hombre rechaza al Señor y le da la espalda, imposible. Si el hombre atenta contra los principios del Eterno, imposible. ¿Ok? Pero si la persona se mantiene fiel, si la persona es perseverante, es constante, y de esa manera mantiene esa relación con el Padre, y como dice la Escritura, sin santidad nadie verá al Señor, si esa es su postura, es obvio que es un candidato para la redención. Es evidente que alcanzará la salvación. Pero lo importante es que la palabra nos dice, y el mismo Mesías establece, que el que persevere hasta el fin. Entonces hay que perseverar. ¿Ok? Cuando habla hasta el fin, cuando termine esta era, entonces el que persevere hasta ese momento, este será salvo. Pero, ¿qué significa perseverar?
para saber qué es lo que tenemos que hacer, o por lo menos estar entendido de lo que eso representa, ¿no? El que persevera hasta el fin, que es lo que nos trata de decir el Padre con esta expresión, porque el que actúe de esa manera es el que es salvo. Entonces, si yo estoy claro con lo que representa perseverar, entonces voy a estar mejor encaminado. Mis pasos serán más firmes porque yo sé lo que estoy haciendo. Cuando vamos a la escritura nos damos cuenta, en hebreo, la palabra perseverar viene de la expresión hebrea samak. Samak, S-A-M-A-K, samak. Samak significa agarrarse o apoyarse en. Agarrarse o apoyarse en. ¿Ok? Quiere decir que una persona que persevera es que está agarrado o apoyado de algo que hace que se mantenga. Por lo tanto, samak es agarrarse o apoyarse en. Es afirmar, confiar y reposar. Entonces, cuando el Mesías nos dice a nosotros, el que persevere hasta el fin será salvo, está hablando aquel que está agarrado, apoyado, que se ha afirmado, que ha confiado en la palabra, el que se mantiene en esa actitud, ese será salvo. Entonces, solamente puede haber perseverancia cuando nos aferramos a algo y de esa manera no lo soltamos. Ahí estamos hablando de perseverancia. Yo agarro y de aquí no me suelto, así como Jacob cuando luchó con el ángel por la bendición. Hasta que tú no me bendigas, yo no te voy a soltar. Entonces, la perseverancia siempre es vista dentro de hombres que aparecen a lo largo y ancho de la escritura, que comenzaron cosas, pero llegaron hasta el final de sus días logrando sus objetivos. No vemos personas en la palabra, por lo menos a ninguno de los patriarcas, ni profetas, ni el Mesías, ni Pablo, que comenzaran algo y no lo terminaran, o que empezaran la carrera y en el camino se apartaran o dejaran todo esto. Al contrario, en la medida que iba pasando el tiempo y iban obteniendo una mayor revelación, se aferraban o se agarraban, se apoyaban más. Y eso lo que les daba era mayor confianza, lo que hacía era afirmarse más, ¿sí? Agarrarse y de esa forma profundizar más en eso que el Señor les ha delegado, en eso que el Señor les confió. Entonces, cuando hablamos de perseverar o ser perseverante, estamos entendidos que es aquella persona que se ha aferrado o se ha agarrado o se apoya en y ha afirmado, confía o reposa. ¿Okay? Una persona que persevera en el Eterno, una persona que reposa en el Eterno, que confía en el Eterno. ¿Okay? Su vida está depositada en el Padre. En 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27. Una persona que no es perseverante es porque nunca se aferró a algo. Nunca se agarró ni se apoyó en algo. Una persona que no es perseverante es porque nunca tuvo claro cuál era el objetivo. Y por lo tanto en el camino puede mirar hacia otro lado. En cambio la persona perseverante, como el Mesías establece, ¿no? Dice que colocó la mirada en el sumo gozo. Y eso lo ayudó precisamente a alcanzar lo que alcanzó. Y cuando vemos nosotros todos los personajes en la Escritura, nos damos cuenta cómo fueron constantes con aquello que se les reveló. Fueron perseverantes con la responsabilidad, con la tarea que le encomendaron. No vamos a ver gente que en un momento dado claudica. De hecho, cuando vemos nosotros profetas, nos damos cuenta que en un momento dado un profeta empieza a sentirse abrumado, afectado y llega un momento en que prácticamente quería como que dejar esa misión que el Señor le había encomendado. Y dice que mientras pensaba o evaluaba el hecho de hacer eso, dice que más bien dentro de él había como un fuego que lo encendía, que lo consumía, más bien, y lo motivaba a seguir adelante. Entonces son la gente que están comprometida, que a pesar de que en un momento dado le pueda pasar por la mente como que claudicar, en el momento que así le pasa por la mente, por otro lado también hay algo que más bien los motiva, que le da más fuerza para seguir adelante. Así que yo pienso
en base a lo que uno ve en la escritura y todos los personajes de la Biblia y todo lo que establece la misma, que una persona que no es perseverante es porque nunca tuvo un objetivo claro, nunca tuvo puesta la mirada en la meta, sino que iba caminando, como dice la escritura, como quien golpea el viento. No era una persona clara hasta dónde quiero llegar yo, cuál es mi meta, y entendido de esa meta, a pesar de y de la dificultad y de lo que se pueda presentar, yo tengo que pasar por encima de eso, yo tengo que lograr el objetivo. Dice la escritura, en este caso Pablo dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Entonces, cuando estamos viendo de abstenerse, entonces ya ahí empezamos a hablar de cierta disciplina. ¿Ok? Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. Entonces explica cómo corre, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces vemos a una persona que está consciente que lo importante no es cómo comenzó la carrera, sino que lo importante es terminar la carrera. Nunca vamos a ver en la vida cómo la gente comienza, pero sí cómo la gente termina. Por ejemplo, nadie evalúa muchas veces los arranques en una carrera, pero sí el final. Todo el mundo se acuerda del que pasó la meta, nadie se acuerda del que llegó después. O sea, los que pasan a la historia siempre son los que pasan la raya, pero los que se quedan atrás jamás son recordados. Entonces Pablo nos habla y establece la vida, ¿no? Y crea una figura aquí como correr o pelear en relación a lo que es la vida. Y él dice que cuando él corre, no lo hace como a la aventura, o sea, no lo hace como alguien que no tiene un derrotero, sino que tiene claro cuál es la meta y por lo tanto de esa manera corre. Y dice que pelea no como quien golpea al aire. El que golpea al aire no tiene un enemigo, un objetivo claro, sino que tira golpes por tirar. ¿Ok? Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Entonces es una persona que está asumiendo un estilo de vida en disciplina y hace que su cuerpo sea precisamente enrumbado hacia donde él quiere. Estamos viendo una persona decidida, comprometida a poder culminar, a poder lograr aquello que el Señor le estableció, que el Señor le demandó. No estamos viendo a alguien ambivalente, estamos viendo a alguien perseverante. Dice luego, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Por lo tanto, Pablo tenía conciencia de que por el hecho de ser escogido, eso no le garantizaba el hecho de entrar, sino que la entrada iba a ser consecuencia de cómo llegó a correr hasta el final. Eso es lo que le garantizaba precisamente el entrar. A pesar de que él pudo haber sido una guía, una luz, un faro para muchos, él mismo asume que puede ser eliminado. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Una persona que es perseverante debe estar claro que en el camino no es un recorrido en medio de paisajes y flores. Estamos entendido que en esta vida, en este transitar, y sobre todo para aquellos que somos creyentes, aquellos que amamos al Señor y queremos vivir conforme a la palabra, no en base a una religión, pero sí conforme a la palabra, se van a presentar siempre obstáculos. Siempre van a venir cosas como para sacarnos de carrera. Siempre se van a presentar cosas como para impedir que nosotros caminemos, que avancemos. Siempre hay momentos en los cuales se presentan ciertas situaciones precisamente para minimizarnos, para afectarnos, para hacer que menguemos y que de alguna manera podamos claudicar. Si algo es evidente es que toda persona que es perseverante está consciente que en el camino van a haber cosas que lo pueden golpear. Pero esas cosas que los golpean
lo que tiene que producir en es mayor carácter y mayor compromiso. No son las cosas que lo van a sacar del camino, al contrario. Si está aferrado, agarrado, como se entiende el concepto de perseverancia, nada ni nadie lo mueve. Y miren que Pablo dice, no que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Está consciente de cuál es su condición. Estamos en un proceso, está creciendo como persona, como ministro, tiene una carrera como hijo, pero también tiene una carrera ministerial, y ambas las va llevando. Y está entendido que no es perfecto, pero dice claramente, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por el Mesías Yehoshua. Entonces le está hablando de poder alcanzar aquello que le mostraron o que le encomendaron, y no dejarlo ahí, sino que él pueda alcanzar aquello que se le estableció como tarea. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. No pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Y este es el punto importante para poder ser perseverante y no claudicar. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta, al premio supremo llamamiento de Adonai en el Mesías Yehoshua. El grave problema de la gente para ser perseverante es que hay cosas que lo golpean y pareciera que lo dejaran como que estancado en ese momento de su vida. En ese momento hubo algo que lo afectó y lo dejó ahí. Quedó ahí suspendido. Y todo el mundo siguió avanzando y él quedó como que congelado ahí. Entonces son las cosas que de pronto afecta a personas. Bueno, puede ser por su debilidad en la fe, por no tener una vida como demanda el Eterno en oración, en estudio, o son personas que no se congregan regularmente y no alimentan su hombre interior. Hay muchos factores que pueden hacer que alguien en un momento dado sea golpeado por una situación en la vida y que eso lo marque para siempre. Y de esa manera pareciera que se quedara allí y el tiempo está pasando y él se quedó en ese punto, ahí perdido. Pero ahí está, ni para adelante ni para atrás, allí congeladito. Y la Escritura nos dice a nosotros que tenemos que olvidar lo que queda atrás. Un principio en base a la redención es que lo mejor de nuestras vidas siempre está adelante, nunca está atrás. El mundo tiene una óptica diferente a la del pueblo del Eterno. Cuando vemos la gente en el mundo, siempre piensan cuando yo tenía aquel trabajo, cuando yo tenía aquella casa, cuando yo tenía dinero, cuando antes yo tal cosa. Y cuando vemos nosotros en la Escritura estos principios que tienen que ver con la redención, más bien lo que nos establece es que lo mejor siempre está hacia adelante. El asunto es poder caminar para alcanzarlo. El asunto no es quedarse allí. Si a Abraham le hubieran dado esa palabra de que él iba a ser padre de multitudes y se queda soñando y acariciando todo esto, pero no da un paso, ahí se hubiera quedado. Simplemente hubiera sido una buena palabra que le creó grandes expectativas, que lo hizo soñar, que le hizo ver más allá, pero nunca se aferró a esa palabra. No fue alguien que se apoyó, que se agarró de ella, sino que simplemente en un momento lo impactó, pero solamente fue eso, un impacto. Y hay gente que es así. Hay gente que el Señor trata con ellos, los impacta en un momento, pero solamente es el momento. O sea, no hay una acción posterior a ese evento que pudo ser relevante, pudo ser la base sobre la cual poder desarrollar una vida. Y eso es algo que siempre vamos a ver. Yo no puedo ser útil al Señor si precisamente en mi vida soy inconstante. Porque ¿qué garantías tiene el Señor de que usted va a cumplir algo si con sus propios objetivos, sus cosas personales, usted no las alcanza? ¿Cómo el Señor podernos confiar o encomendar una tarea cuando cualquier cosa que se presenta puede dejarnos como que congelados o puede sacarnos
o abortarnos de esa tarea. La única manera que el Señor nos confíe la cosa es viendo en nosotros ese carácter, esa perseverancia, esa constancia, esa disciplina, ese compromiso, esa responsabilidad con el Señor. Si actuamos de esa forma, entonces el Señor nos puede encomendar grandes cosas. Ahora, si yo no soy ni siquiera perseverante con mis propias metas, ¿cómo el Señor me va a establecer las de Él? Si yo no soy constante ni siquiera con mis propios sueños, yo quiero montar un negocio y así como dije que lo quise montar, se presentaron ciertos inconvenientes y después como que no, hombre, yo no hago eso y lo dejo ahí. ¿Cómo el Señor nos puede encomendar una tarea mayor? Si eso que era de nosotros ni siquiera lo terminamos de arrancar, simplemente porque se presentó inconvenientes o algo. En la Escritura y lo que tiene que ver con la redención, repito, no tiene nada que ver el hecho de cómo comenzamos, pero sí cómo caminamos y cómo terminamos. Eso sí es importante. Es como la persona que está estudiando, ¿verdad? Cuando una persona se gradúa, después que se graduó y tiene 3, 4 años como profesional, nadie llega en su consultorio, por ejemplo, que sea médico y le diga, oye, ¿con qué nota te graduaste tú para saber si me consulto contigo? No, yo quiero verme con el que sacó 20, no con el que sacó 11. Usted simplemente ve un título, doctor, y yo me voy a ver con él. El de 10 se graduó igual que el que se graduó de 20, y con eso yo no quiero decir que no sea importante. Simplemente quiero decir que los dos llegaron, y después que llegaron y empiezan a ejercer esa carrera, por supuesto uno a lo mejor será más exitoso que otro, porque tiene mayor conocimiento, mayor preparación, eso es una verdad. Pero el hecho es que los dos tienen un título, y los dos son vistos de esa forma. Igual nosotros. En el camino hay gente que tiene mayor compromiso y unos que no tienen tanto compromiso. Pero lo importante es pasar. El asunto es que a pesar de que tienes poco compromiso, debes tener cierto grado de compromiso. No es que eres indiferente al Señor. Simplemente que de pronto no tienes esa revelación como otro y por supuesto tu responsabilidad no es tan grande o no lo estás viendo como tan grande. De pronto la óptica que tú tienes del Señor, del camino en el Señor, no es precisamente la que establece la Escritura. Y por eso tú no te estableces grandes expectativas ni grandes objetivos, sino que simplemente vas como que caminando a ver. Pero cuando nosotros tenemos mayor revelación, cuando tenemos un concepto claro de lo que es el camino que nos ha establecido el Señor, ahí entendemos el honor que nos ha establecido o que nos ha dado el Señor de podernos mostrar esta verdad, pero también el gran compromiso y la responsabilidad de poder ser responsables y fieles a eso. Entonces, una persona que no tiene mayor conocimiento, por supuesto, él asume que con ese nivel de compromiso está bien. Mientras que otra persona que tiene mayor discernimiento y mayor entendimiento, sabe que todos los días se va a exigir más. Sabe que todos los días va a demandar más de sí mismo, como dice el Pablo. Dice, yo mismo golpeo mi cuerpo. Entonces quiere decir que si él mismo está golpeando su cuerpo, si él mismo está afectándolo, es porque hay un nivel de exigencia grande. Ahora, solamente puede haber un nivel de exigencia grande cuando tú estás consciente de la demanda que hay. Si no, imposible. Entonces hay gente que camina más rápido, unos que caminan más lento, pero van caminando. Lo importante es caminar y saber llegar. Pero estar conscientes que en este camino no todo es de rosas. Esto no es un paseo por el campo. Esto es un estilo de vida que amerita precisamente estar claro que van a venir circunstancias, como dice la Escritura, que cuando vengan a esas tribulaciones no se sorprendan como si alguna cosa extraña le esté aconteciendo. Quiere decir que eso es algo que va a llegar a pasar. Aunque hay personas que pasan por momentos de prueba y hay otros que hacen de su vida una prueba, que son dos cosas totalmente diferentes. No estamos hablando del que transformó su vida en una prueba porque, bueno, nunca entendió. Estamos hablando de aquella persona que entendida en un momento dado, en ese transitar, puede pasar por circunstancias en donde sea probado o por tribulaciones o por momentos difíciles.
Lo importante es ser perseverante. Si Jacob no es perseverante y no se mantiene agarrado del ángel, ¿qué bendición hubiera alcanzado? Ninguna. Si Abraham no es perseverante, ¿cómo hubiera sido padre de multitudes? Imposible. El mismo Josué y Caleb llega un momento dado en que faltaba conquistar un lugar, por cierto, elevado, y se le pregunta a Caleb que si él podía o lo ayudaban, y él dice, no, yo todavía tengo fuerza para conquistar eso. Y no estamos hablando de que Caleb tenía 20 años, estamos hablando de un hombre ya de 100 años. Y sin embargo él dice, yo todavía tengo fuerza para hacer eso. O sea, él todavía decía, yo puedo seguir conquistando, puedo seguir luchando. Entonces, las grandes cosas en la vida las hacen precisamente grandes hombres y grandes mujeres. Todos aquellos que están comprometidos, todos aquellos que asumen que deben terminar la carrera. En el camino hay gente que va quedando, gente que se va apartando, gente que se va enfriando. Perfecto. Eso es algo que estamos todos conscientes que va a suceder. Lo tenemos claro. Pero más allá de que se queda o no se queda o lo que sea, lo importante es qué es lo que tienes tú en mente. ¿Qué es lo que tú te has trazado? Porque más allá de que uno se quede o que uno camine, el asunto es hacia dónde quiero llegar yo, hacia dónde voy yo. Porque mi caminar no depende de que otro camine o que otro se quede. Si este se queda, no me voy a quedar yo. Y si aquel camina, no es que yo también tengo que caminar. Si yo camino o yo me quedo es porque estoy convencido de algo, pero yo. Y eso es lo que nos establece la palabra, que estemos convencidos de lo que nosotros hacemos. Si nosotros queremos caminar, yo voy a caminar a pesar de que camine solo. Y si estamos entendidos que la salvación es un asunto personal, no es que si se congrega fulano yo me congrego y si fulano no se congrega yo no me congrego. Porque mi compromiso es con el Señor. O sea, mis pasos no dependen de qué tan firmes sean los pasos del vecino. Mis pasos dependen de qué tan comprometido, qué tan agarrado, qué tan aferrado estoy yo al Señor. Porque imagínense si los pasos de Moisés hubieran dependido de cómo caminaban los demás, ¿a dónde hubiera llegado? Si toda esa generación que salió no entró. Si en el momento en que la gente se hubiera empezado a rebelar como Coré y eso lo hubiera marcado y ahí se hubiera quedado congelado, imagínense qué clase de líder es ese. Entonces todo un pueblo esperando por ese líder y ese líder ahí centrado en ese punto, encerrado de pronto en su tienda. No, yo no quiero seguir porque si se me reveló este, mañana se me revela el otro. Y por lo tanto yo prefiero como que quedarme aquí o vamos a buscar a otro. Sin embargo, a pesar de todo lo que sucedió, y miren todas las cosas que le sucedió, porque no solamente fue Coré, también de él hasta sus propios hermanos, Aarón y Miriam. O sea, no fue un asunto fácil. Sin embargo, miren cómo llegó a donde llegó. O si el mismo José en Egipto, si yo en Egipto hubiera dicho, bueno, yo estoy aquí bien, estoy acomodado y ya está. Eso hubiera sido una decisión también. Pero más allá estaba el compromiso y la responsabilidad con el Señor. Por eso José dice, ¿cómo voy a pecar yo contra el Señor? Entonces estaba claro que su vida estaba orientada a un punto, un objetivo. Poder cumplir con lo que el Señor me reveló en un sueño. Entonces, ¿qué es lo que nos revela a nosotros el Señor a diario? ¿Qué es lo que nos muestra a diario el Señor? ¿Qué hace que cada día que nos levantemos con la fuerza de seguir adelante y que a pesar de lo que haya sucedido el día de ayer, fue ayer, hoy es hoy? Lo que pasó ayer es parte del proceso de ayer, de esa etapa. Pero ya cuando amanece, que comienza otro día, es un nuevo transitar y un nuevo caminar. Y ese día tendrá sus aflicciones, ese día tendrá sus cosas muy particulares. Porque nadie sabe qué nos depara para mañana. Solamente lo sabemos cuando lo vivamos. Entonces decimos, bueno, el día de hoy, esto y esto y esto y esto. Pero muchas veces nosotros no sé si le ha pasado, pero por lo menos a mí me ha pasado que a veces estamos en un sitio y digo, oye, ¿quién se iba a imaginar que íbamos a estar aquí hablando, compartiendo fulano y yo aquí o haciendo esto? ¿Por qué? Porque no estaba de pronto en nuestros planes o algo, pero
Las circunstancias y ciertos elementos se unieron para que se diera ese momento o esa situación. Pero más allá de esas situaciones, entender que nosotros tenemos que aprender a vivir el día a día. O sea, son cosas que debemos estar preparados y tener la madurez para que no nos afecten. Porque si algo es problemático en nosotros son las emociones. Las emociones nos afectan porque hay cosas que de pronto nos golpean o un comentario, oye, me entristeció, o oye, ¿cómo fulano dijo esto de mí? Yo no esperaba de fulano esto. Y de alguna manera eso como que nos entristece o cosas así. Y no debería ser. O sea, no debería ser. Más allá de todo esto, lo importante es que perseveremos porque tenemos un compromiso con el Señor. Que hay que ser perseverantes es porque somos sus hijos y porque hay una responsabilidad y hay algo que se nos está demandando y por lo cual vamos a rendir cuenta. Y que mi compromiso o mi caminar no dependa de la actitud o de las acciones o de las palabras o X o Y de la gente que está en el mundo. En el mundo, y cuando digo en el mundo, estoy hablando de todas las personas que nos rodean, sean familias, sean amigos, sean vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, amigos, conocidos. Mi vida no depende de eso. Eso es algo que es parte de mi vida, sí, yo no tiene que aprender a lidiar con eso. Porque hoy para alguien eres bueno, pero mañana eres malo. Hoy por querer hacerte yo un favor y ayudarte, más bien me meto yo en un problema. Y de pronto lo hago por ti y tú ni siquiera lo aprecias ni me das las gracias. Y me metí en un problema con otro precisamente por ayudarte, por hacerte un favor. Y a la final ni tú me lo agradeces y tuve un problema con otro. Entonces uno dice, oye, ¿qué gané en todo esto? Nada. Perseverar. ¿Qué es perseverar? Es la actitud de ser firme en alcanzar un objetivo. Es la fuerza interior que nos permite llevar a buen término las cosas que emprendemos. Las personas perseverantes tienen una alta motivación y un profundo sentido del compromiso que les impide abandonar las tareas que comienzan y los animan a trabajar hasta el final. Pero solo se puede ser perseverante siendo disciplinado y decididos en todas las acciones. Solo fracasamos cuando dejamos de intentar. En base al concepto que vemos nosotros en hebreo, recordemos que el perseverar es cuando nos agarramos, cuando nos aferramos a algo. Y aquí dice que viene a ser como una fuerza interior que nos permite llevar a buen término las cosas que emprendemos. Y eso es una realidad. Cuando nosotros estamos convencidos de algo, a pesar de los embates y los golpes, dentro de nosotros tiene que haber una fuerza interior que diga, a pesar de esto yo voy a seguir. A pesar de esto yo voy a caminar, a pesar de esto no me va a afectar, esto no me va a menguar, esto no me va a minimizar. Esto es algo que voy a superar. Esto es algo que va a pasar. Porque así es la vida. Nosotros a lo mejor hace un mes teníamos un problema gravísimo. ¿Dónde está? Ya no está, ya se superó, lo que sea. Pero en el momento en que lo estábamos viviendo, estábamos ahogados. Y en la medida en que vamos superando unas cosas y vamos superando otras, nos va ayudando a tener herramientas cómo enfrentar cosas en la vida. Y cómo poder vivir y caminar, salir adelante a pesar de los tropiezos, los obstáculos y todas las cosas que se presentan, que tratan de hacer oposición. Y nunca olvide, si el Eterno tiene un propósito grande con usted, mayores cosas se van a presentar en contra. Esa es la realidad. Y eso es algo que no podemos obviar ni minimizar. Cada vez que nosotros estamos entendiendo qué es lo que quiere el Señor conmigo, vamos entendiendo también la magnitud de todo aquello que viene en contra. Eso siempre va a ser así. Las personas perseverantes tienen una alta motivación y un profundo sentido del compromiso. Y esta alta motivación y este profundo sentido del compromiso es lo que les impide abandonar las tareas que comienzan. Y eso es sumamente importante. Lo que comenzamos hay que terminarlo. Hay cosas que sí son etapas en la vida. Comenzamos algo,
ya logramos el objetivo, quisimos hacerlo, lo dejamos, o podemos simplemente tomar un tiempo de descanso, de reposo para retomarlo con nueva fuerza y poderlo hacer mejor. Eso sí es válido. ¿Ok? Pero no abandonar, no claudicar. Yo puedo empezar una tarea y decir, bueno, en tanto tiempo yo voy a descansar para reorganizarme, ordenar las ideas, establecer objetivos, algunas cosas y comenzar una nueva etapa de la misma tarea, pero de pronto con un enfoque mejor. Porque bueno, en ese tiempo o en esa etapa aprendí muchas cosas y de pronto como yo comencé, me di cuenta en el camino que habían cosas que tenía que cambiar, habían cosas que tenía que adaptar, habían cosas que de pronto no evalué y que se presentaron, cosas que yo pensaba que iban a hacer y resulta que nunca se dieron de esa manera porque tenía un concepto no muy claro de lo que estoy haciendo. Entonces es válido que en un momento dado de pronto comencemos algo y paremos y luego lo retomemos con mayor fuerza. Sí, lo tomemos ahora con mayor responsabilidad. Ahora sí entendemos lo que estamos haciendo y por lo tanto vamos a reformularnos la manera como lo venimos haciendo. Eso sí es válido. Eso no tiene ningún problema. Entonces las personas que son perseverantes y tienen este profundo sentido del compromiso también son aquellos que los animan a trabajar hasta el final. Solo se puede ser perseverante siendo disciplinado y decidido en todas las acciones. Solo fracasamos cuando dejamos de intentar. Y eso es una realidad. En el momento que usted se rinde, fracasó. Pero mientras que usted esté luchando y usted esté luchando y usted esté luchando, todos los días tiene una oportunidad. Todos los días. Hoy me caigo, mañana me levanto. Hoy gané, mañana tengo otra lucha para ver si la voy a ganar. Y así vamos. Y esta es una vida en que vamos ganando muchas batallas. Pero lo importante es terminar y ganar la guerra. Y en algunas batallas ganamos, en unas nos golpean. Y eso es una realidad. Eso es algo que vamos a vivir y nadie está exento de ello. Sea porque el Eterno tiene una gran tarea con usted o simplemente porque a lo mejor no la tiene, pero por simplemente ser un hijo del Señor va a venir confrontación. Porque es que el problema es que inmediatamente que aceptamos al Señor, nos declaramos en enemigos de Satanás. Ya somos enemigos. Porque Él sabe el potencial que hay en nosotros y sabe la tarea que hay. Ahora, el que no la sabe soy yo, que estoy comenzando, que apenas estoy empezando una etapa. Y son las cosas que voy a ir aprendiendo en el camino. Muchas las aprenderé por los consejos o la orientación de alguien que me aprecia, que me quiere, que me valora. Y otras simplemente las aprenderé porque hice caso omiso, me cerré los oídos y quise seguir las cosas porque yo pienso que es así y así las voy a hacer. Eso también. Unos aprenden recibiendo de otros esos consejos o viendo los golpes en otros. Hay gente que aprende llevando los golpes. Yo nunca estoy de acuerdo con eso, pero hay gente que le gusta así. Qué mejor que aprender de la caída del otro, ¿no? Sí, porque yo por lo menos veo la caída del otro y veo cómo se levanta y digo, oye, aprendo de él, perfecto, pero el asunto es que tú no sabes si tienes la misma fuerza, el mismo carácter de él para levantarse. Y esa es la realidad. Una cosa es que él caiga y se levante y otra cosa es vamos a ver cómo va a ser en tu vida la caída. Y vamos a ver si tú tienes la misma fuerza para levantarte. Entonces, antes de caer en esa situación, lo mejor es evitar caer. Si yo sé que aquel se resbaló por esto, yo no voy a caer en eso. Yo lo que voy a tratar es más bien de evitar el resbalón. Porque como yo no sé, de pronto me levanto. Pero ¿y si de pronto no? Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Vemos entonces todos los que recibieron la palabra, cómo fueron purificados, cómo se añadieron en ese día al grupo, ¿no? Como 3,000 personas. Y dice la escritura que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero miren, en todo lo que perseveraban, ¿no? En las enseñanzas, en la comunión, el partimiento del pan, en las oraciones. Entonces el hecho de ser constante en aquello que nos han impartido, en la enseñanza que nos han dado, en todo aquello que es
esa instrucción santa de parte del Señor para poder caminar, para poder vivir. Y eso es una gran realidad. Yo voy a caminar y yo voy a hacer las cosas porque estoy convencido de que yo puedo hacerlo. Yo tengo que aceptar, yo tengo que convencerme precisamente que sí puedo. Dice la Escritura, todo lo puedo en el Mesías, que nos fortalece. Aunque en los originales dice, todo lo puedo en Él que me fortalece. Pero cuando nosotros estamos claros de que sí podemos alcanzar las cosas, cuando estamos claros que sí podemos lograr los objetivos, nada ni nadie nos va a parar. El asunto es llegar a verlo. Ellos son lo que son porque fueron perseverantes, porque fueron constantes, porque se trazaron una meta. Yo voy a llegar hasta tal cosa o a tal punto. Pero para alcanzar esa meta hay cosas que uno va a tener que sacrificar. Eso es una realidad. Que nosotros también debemos entender que muchas veces hay riesgos que hay que tomar. ¿Ok? Pero hay que hacerlo. Romanos capítulo 2, versículos 6 y 7. Entonces el Eterno va a pagar a cada quien conforme a sus obras. Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, entonces siempre vamos a ver que en la Escritura todo va a estar conectado de alguna forma, directa o indirectamente, con la perseverancia. Entonces cada quien ciertas cosas de la vida las ve de una forma diferente a nosotros. Por eso digo, la importancia de cómo vemos las cosas. Cómo ve una persona creyente un momento de crisis a cómo ve el mundo un momento de crisis. Por colocar un ejemplo. ¿Ok? Y eso es lo que nos va a ayudar precisamente a superar tantas cosas y a poder caminar y ser de bendición a otros en esta vida. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Entonces vemos aquí que de manera imperativa se nos dice en función de la oración, perseverad. Entonces en la oración tenemos que perseverar. Parece mentira, pero un punto tan importante como lo es la oración, ¿y qué tan difícil es para muchas personas? Algo tan importante, algo tan necesario como es la oración, como ese alimento, ¿no? Esa intimidad, esa relación con el Padre, y cómo le cuesta a mucha gente poder desarrollar una vida de oración, un estilo de vida que vaya enmarcado a la necesidad de tener ese momento con el Padre, de poder intimar, de poder pasar un tiempo con Él. Hay mucha gente que le cuesta. Y muchos que de pronto han tenido esa relación en un momento dado de su vida, han sido afectados y de alguna manera interrumpen esa relación, volver a retomar también les cuesta. Cuando vemos nosotros todo lo que tiene que ver con perseverar en base a lo que establece esa expresión Masak, vemos que perseverancia es confianza, ¿no? Porque estamos agarrados de algo. Quiere decir que confiamos de eso de lo que nos agarramos. Perseverar tiene que ver con constancia. Y perseverar tiene que ver con apoyo. Entonces una persona que persevera o alguien perseverante es alguien constante, alguien que está apoyado en algo que es firme, como dice el Mesías, fundamentado sobre la roca. Es alguien que tiene depositada su confianza en algo que precisamente para él tiene valor y que lo hace mantener una postura firme. ¿Ok? Entonces una persona que persevera es alguien que tiene confianza en aquello de lo cual se ha agarrado, es constante en caminar, en transitar hasta llegar a la meta, y también es alguien que se ha apoyado. O sea, es una persona que tiene una base, un fundamento bien claro en lo cual está desarrollando su vida. No solamente esto, sino que cuando vemos nosotros todos estos elementos juntos, lo que estamos viendo es fe. Porque si la fe viene por el oír y el oír la palabra, y yo soy
perseverante precisamente porque confío de esa palabra, porque me agarro de esa palabra. Yo estoy aferrado al Señor, yo me apoyo en Él y por eso es que soy constante. Lo que estoy viendo es simplemente una fe puesta en acción, porque la fe es activa. ¿Ok? Y entendido de lo que representa fe dentro de la cultura bíblica que viene de la expresión emuná, también estamos viendo que una persona perseverante, una persona fiel, es una persona fiel. ¿Fiel a qué? ¿O fiel a quién? Al Eterno y a su palabra. Entonces una persona de fe, una persona fiel es perseverante. ¿Por qué es perseverante el hombre de fe? Porque es fiel al Señor y está comprometido con Él. Y no ve como una opción el hecho de claudicar. No está dentro de sus opciones. Claudicar no. El ser fiel es culminar la tarea que se le demandó. Y de hecho, cuando Pablo se está despidiendo de sus discípulos, de todos aquellos que los acompañaron en esa etapa de ministerio llevando la palabra a los gentiles, él dice claramente, yo sé lo que me espera, pero ojo, eso es lo que le esperaba a Pablo. Ahora Tito, Timoteo y todos ellos tenían que luchar ahora sus batallas. El asunto es que ya no iba a estar este hombre que los orientaba, que los aconsejaba, que les daba palabra de aliento, que los formaba. Ya él no iba a estar, porque él dice, ya yo estoy por ser sacrificado. O sea, es una despedida recordándole el por qué fue llamado, el por qué fue escogido, el hecho de servir, que no nos podemos cansar de servir, que el asunto de servir no es un asunto de ganas, de ánimo, es un asunto de compromiso, es un asunto de fidelidad. Es un asunto de ser perseverante en lo que comenzamos. Es como si una persona dijera, bueno, yo soy pastor y ya no quiero pastorear, o yo soy maestro y ya no quiero enseñar. Si el Señor te delegó eso y el Señor te confió eso, nosotros tenemos que ser firmes a aquello a lo cual el Señor nos llamó y todos aquellos recursos que nos entregó precisamente para que cumplamos. En nosotros no puede haber esa opción de echar a un lado aquello por el cual fui escogido. Si estoy entendiendo a quién le estoy dando la espalda, si estoy entendido que esto no es un asunto trivial, que esto no es un asunto como que si voy a la esquina o no voy, si yo tengo claro eso, entonces, al contrario, cada día me aferro más a aquello que el Señor me demandó, porque estoy comprometido, porque soy fiel con Él. Lucas capítulo 8, versículos 11 al 15. Entonces vemos la parábola del sembrador. En esta parábola se hace una comparación se utiliza de una manera figurativa y al creyente como si fuera una tierra o un tipo de tierra. Y empieza a explicar el Mesías la parábola, ¿no? Dice, la semilla es la palabra del Eterno. Entonces empieza a hablar de los tipos de creyentes. Los que están junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no creen y se salven. Entonces, ese es un tipo de persona, ese es un tipo de creyente que vamos a ver. Primero debemos entender que cuando nosotros estamos compartiendo la palabra con alguien, más allá de lo que vemos físicamente, debemos entender lo que estamos nosotros causando espiritualmente. Dice la Escritura que el príncipe de este mundo cegó el entendimiento a los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Por lo tanto, cuando yo voy a compartir la palabra con alguien, debo estar claro que estoy luchando contra una ceguera que no es un asunto que la persona tomó, sino que fue un asunto que se le colocó. Y yo tengo que primero trabajar en función de quitar ese lazo. ¿Ok? Entonces mi lucha es espiritual. Porque si yo no entiendo eso, al llevarle la palabra a uno y esta persona dice que no, y el otro la rechaza, y el otro me saca el cuerpo, dentro de 2 o 3 casos más, yo claudico. Porque me siento frustrado, porque pienso que me equivoqué, porque pienso cualquier cantidad de cosas. Pero es porque no estoy midiendo el trabajo que yo estoy haciendo y a quién voy a impactar.
o qué es lo que debo impactar. Yo debo estar claro hacia dónde tengo que enfocar precisamente el trabajo. Si yo estoy claro hacia dónde voy a enfocar todo, todas las armas, todas las herramientas, todos los recursos, yo voy a ser más efectivo. Pero si simplemente estoy, como dice Pablo, como quien golpea el viento y no estoy claro contra quién y contra qué estoy luchando, me voy a desgastar. Ahora, ese es un tipo de tierras, ese es un tipo de persona. Una persona que de pronto viene o nos los encontramos o compartimos con él, les ponemos la palabra y en el momento, oye, sí, me parece interesante, chéverísimo y tal, y después, si te he visto no me acuerdo. Y dice, oye, ¿qué pasó? Porque tan animado que estaba y tan chévere que se veía y la cosa y así como la espuma. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces hay unas personas que son como esto de las piedras, ¿no? Oyeron la palabra, la reciben con gozo, oye sí, tremendo, oye sí, me gusta, me parece bien, es chéverísimo, cuente conmigo, aquí voy a estar, lo que sea. Pero ¿qué sucede? Dice la Escritura, cuando viene el tiempo de la prueba, se aparta. Si algo debemos estar claro nosotros, cuando una persona, nosotros le impartimos la palabra y acepta al Señor, es que esté consciente del paso que dio y ahora quién se ganó de enemigo. Porque hay gente que dice, oye, pero a mí como que me iba mejor antes cuando no había aceptado al Señor. Después que acepté al Señor, oye, ahora la cosa es peor, todo eso de abajo, tengo problemas por aquí, tengo problemas por allá. Claro, porque antes estaba en un camino ancho, espacioso, donde el mundo te ofrecía muchas cosas, precisamente para tenerte en el mundo. Pero ahora que tú dices, yo no quiero nada contigo ni con este mundo, no puedes pretender que sigas disfrutando las cosas del mundo, te las van a quitar, eso es evidente. Ahora, lo que sí tenemos que empezar a trabajar es en función de alcanzar aquello que el Padre nos da. Eso sí, y eso es eterno. Entonces, cuando la persona acepta al Señor, inmediatamente que pasa de tinieblas a luz, ya por ser luz, es un enemigo del sistema de las tinieblas. A pesar de que la persona no tenga mayor comprensión, porque a lo mejor lo que está pensando es que simplemente aceptar al Señor y ya está. No, eso es un mensaje muy superficial. Porque en verdad no le estamos mostrando la realidad de lo que puede venir. Hay que decirle, es verdad que usted aceptó al Señor, es verdad que usted es una nueva criatura, es verdad que las cosas pasaron, es verdad que usted es un hijo, es verdad que usted es un heredero, es verdad que ha sido bendecido con toda bendición, es verdad que el Señor nos ha delegado esto. Pero ojo, yo tengo que decirle que también va a haber momentos difíciles en su vida, que van a haber pruebas, que van a haber tribulaciones, que van a haber momentos en que va a querer claudicar, pero usted manténgase firme, sea perseverante, sea constante. Va a haber gente que va a querer criticarlo, que lo va a querer condenar, tanto amigos o conocidos o familiares. No crea que todo el mundo va a estar de acuerdo, no todo el mundo lo va a aplaudir. Mucha gente lo va a golpear, mucha gente lo va a engañar, mucha gente le va a dar la espalda. ¿Ok? Entonces, mientras más claro seamos con las personas que están comenzando el camino del Señor, muchísimo mejor. Y entender contra quién estamos bregando. Entender contra quién estamos luchando. Dice luego, la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Entonces hay gente que oye la palabra y se dan cuenta, oye, sí, necesitamos al Señor, es importante el Señor, oye, sí, me gusta, chévere, porque hablan del Señor y de pronto no son tan religiosos, pero ¿qué sucede? Tienen tanto compromiso en el mundo, tienen tantas cosas en el mundo, que por mucho que le guste y le causó gozo en el momento y le X o Y, sin embargo, los afanes y la riqueza y los placeres de la vida lo ahogan. Porque entonces después, oye, pero es que no puedo porque resulta que tengo tal cosa, que el trabajo por aquí, que la familia por allá, que me comprometí con fulano. Entonces la gente empieza como que
a buscar la excusa, a buscar la forma de cómo evadir la responsabilidad. Por eso es que cuando el Mesías le llegaron, como dice la Escritura, ¿no? Que empezaron a acercarse, a decirse que dura la palabra y todo esto, y que muchos se ofendieron y se fueron. ¿Qué hizo de una vez él? ¿Quién más se quiere ir? ¿Ustedes también se quieren ir? ¿De una vez? O sea, si se van, empiecen a arrancar de una vez. Pero tomen una decisión. ¿Y qué dijeron ellos? No, nosotros nos vamos a quedar porque ¿quién tiene palabra como tú? Ok, ¿y qué dijo él a la final? Si no es traído por el Padre, no viene. No es de aquí. Tiene que ser que el Padre lo traiga. Así de sencillo, esa es la realidad. Lo que pasa es que, bueno, son personas que uno aprecia, que es mi amigo, que me da cosas, que pobrecito, que está en el mundo o está metido en esa religión extraña. Entonces uno quiere ser más misericordioso que el Señor y sí, Señor, y si hubieran 50, y si hubieran 40, y si hubieran 30, y si hubieran 20, y si hay 10, y a la final ¿en qué quedó? Que igualito lo tuvo que destruir. Uf, ya eso estaba más que sentenciado. Pero el asunto es ese, ¿no? El asunto es entender que nosotros tenemos que llevar la palabra a todos, a todos. Ahora, ¿quién es del Señor y quién no? Eso solamente lo sabe el Señor. Nuestro deber es mostrarla. O sea, yo tengo que hacer mi rol, pero yo no voy a hacer el mío y del Señor. Yo no le voy a hablar de la palabra y yo también lo voy a convencer de esa palabra. Eso es crearnos expectativas que no son. No es porque, oye, pero no sé, se oye como que indiferente. No, no es ser indiferente, es ser realista, es ser bíblico. Eso es lo escritural. Cuando nosotros vemos en la escritura cómo fueron escogidos los discípulos, ven, sígueme, sígueme. O sea, no se puso, bueno, mire, ya sabes, yo tengo este plan, este es el proyecto, si te interesa, te parece bien, ya estás de acuerdo, y cuando tengas tiempo, tú sabes, te programas y tal, y bueno, y nos vemos en tal parte tal día, ¿oíste? Eso nosotros no lo vemos, por lo menos en el Mesías no. Dice que más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Jacobo, capítulo 1, versículo 8, o como aparece en las versiones bíblicas, Santiago, capítulo 1, versículo 8. Qué difícil es la persona de doble ánimo. Porque la persona de doble ánimo comienza muchas cosas, pero no termina nada. Pero en verdad no está definido, no está claro, él no está convencido de nada. Y dice la Escritura, el que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y eso es una realidad. Porque una persona que es inconstante no está claro, no está centrado. Y hoy es, mañana no. Y es llevado, como dice la Escritura, por cualquier tipo de instrucción o de enseñanza. Precisamente porque no está claro, no está consciente, no está entendido de todo esto. Y como una persona con esa debilidad o con esa carencia puede tomar decisiones acertadas o puede caminar de manera clara. Imposible. El asunto es que la Escritura nos coloca en un punto en que nosotros tenemos que estar bien centrados en cómo debemos caminar. O somos calientes o somos fríos. Pero la Escritura dice que los tibios el Señor los vomita. Si somos fríos estamos fuera. Si somos tibios, igualito estamos fuera y le producimos vómito. La única manera de entrar es caliente. O sea, para ser parte de la redención, para poder obtener la salvación, en la Escritura no vemos matices, no hay grises. O es uno o es otro. O somos creyentes y asumimos la palabra, o no somos creyentes y no asumimos. No hay medios creyentes, no. O es una cosa o es otra. Pero lo que seamos, entonces asumámoslos con toda responsabilidad. Si yo quiero vivir en el mundo y caminar en el mundo porque es lo que me gusta, lo que me llama la atención,
Tiene toda libertad para hacerlo. Esa es su vida. Pero ojo, usted también va a rendir cuenta por eso. O sea, el hecho de que yo decida sea un lado o otro, no me exime precisamente de que yo no voy a rendir cuenta. Yo rindo cuenta en cualquiera de las dos posturas. Una persona de doble ánimo es difícil de sobrellevar porque imagínate cómo tú confías en una persona así. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 22. Esta es una cita que mientras más leemos, como que más aprendemos. No termina de, no termina de impartirnos todo, siempre como que nos está dando alguito, ¿no? Siempre vamos aprendiendo. Ciertamente, o sea que no nos quepa la menor duda, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, se escaparon de las contaminaciones por el conocimiento del Señor y Salvador Yahushua, dice luego, enredándose otra vez en ella. ¿En qué? En las contaminaciones del mundo de las cuales salió o de las cuales se escapó. Enredándose otra vez en ella, son vencidos. Tú estabas en el mundo, vino un conocimiento, aceptaste al Señor, diste un paso adelante y empezaste a caminar con el Señor. Pero caminando con el Señor, de alguna forma hay cosas del mundo que todavía tratan, que te llaman la atención, que te sientes unido a Él. Entonces, de alguna forma tú agarras, tú te vuelves a enredar en eso, dice la Escritura, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Esa situación te vence. De alguna manera te llama y se apodera como que de ti. Dice la Escritura, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces, si nosotros no entendemos precisamente que hay algo en el mundo, que lo ve la Escritura como las contaminaciones del mundo, dice la palabra, por el conocimiento del Señor nosotros escapamos de ella. Al enredarse otra vez con ella somos vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero, por lo que viene diciendo ese efecto, ¿no? Pero más que eso por la parte espiritual, ¿no? Aquí no sería un efecto rebote de nutricionista, sino el efecto espiritual que causa el hecho cuando la casa está siendo barrida. Dice la Escritura que la persona que acepta al Señor, la casa es barrida y sale todo lo malo que pueda haber, pero dice, el espíritu que sale regresa con 7 peores que él. Y se viene al pollado. Entonces ahora te va a golpear más duro que como te golpeaba antes. Porque ahora saben en qué condición tú estás. Entonces no va a venir tan mansito como que nosotros pensamos. Va a venir con todo. Entonces si nosotros no somos maduros y no entendemos eso, no nos damos cuenta que pudiéramos estar cayendo en un juego peligroso por el hecho de ignorar lo que establece la Escritura. Entonces, ¿qué dice la palabra luego? Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero le ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y eso es una realidad. Una persona que vuelve atrás es porque nunca estuvo convencido. Se convirtió al Señor, pero nunca se convenció de esa palabra. Vivió una vida disfrazada de religiosidad, de apariencia, de lo que sea, pero nunca estuvo convencido. Porque una persona que está convencido nunca va a ver que hay una segunda opción, no hay un plan B. Es una sola senda. No es que hoy me desanimé, me decepcioné. No, eso no existe. Eso es falso. Para mí no. No sé, a lo mejor estaré equivocado, pero no. Yo pienso que una persona que se convierte al Señor, que está convencida de la palabra, va a ser fiel hasta el final. A pesar de que caiga, se levanta, cayó 1000 veces, se levantó 1000 veces, pero ahí está, y llega. Pero nunca toma la decisión de optar por algo diferente. No lo creo. Esto es un camino que es verdad que es de bendición, es un camino que en verdad que nos imparte vida y todo, pero no podemos decir que no va a haber en este camino tribulaciones, pruebas o circunstancias difíciles. Claro, en unos
serán diferentes que en otros. Eso es evidente, ¿no? Lo que puede ser mi prueba no es necesariamente la prueba suya. Lo que es mi tribulación no es su tribulación. Es verdad que todos somos procesados, pero cada quien dependiendo de su estilo de vida. No es lo mismo el proceso de una persona que acepta al Señor a los 14 años a una persona que lo aceptó a los 40. Son 40 años de vida, 40 años de experiencia, de muchas cosas, de conceptos, de valores, de lo que él piensa que es bueno, que es malo. En cambio, este apenas está creciendo, tiene 14 años, 13 años, es fácil de poder moldear y llevar, no tiene tanto que ha transitado. Pero este de 40 tiene que luchar, tiene que bregar con más paredes, con más situaciones, porque ha vivido más en este sistema. Entonces, el proceso de este de 40 no es igual al proceso de este. Por lo tanto, las pruebas de este van a ser las pruebas de su edad, de su entorno, que son diferentes a las pruebas de esta persona que tiene 40. O sea, tenemos que ser realistas, poner los pies sobre la tierra y decirle, este camino del Señor es verdad que es de bendición, es de vida. Sí, mientras más situaciones haya vivido, más difícil, porque más barreras tiene dentro de sí. No, es verdad que tiene 40 años, pero 30 en el mundo y 10 en la religión. Ese que viene, cuando uno dice algo, ¿qué es lo que hace automáticamente? Un puente. Primero dice, lo que pasa es que allá me enseñaron esto, o allá me enseñaron esto. Ajá, ¿y qué piensan aquí de esto? Y empiezan aquí de esto. Oye, pero no, pero que sí, que no sé qué. Y si esa persona que aceptó en esa ocasión al Señor, vuelve a su vómito, sacarlo de allí es difícil. Es más fácil sacar a alguien del mundo que sacar a alguien que cae. Y el asunto de salvación y ser redimido es consecuencia de un estilo de vida conforme a la palabra, que es diferente al hecho de congregarse. Nosotros nos congregamos para tomar herramientas, entender dónde estamos ubicados, hacia dónde vamos y crecer y ejercitar los sentidos para madurar en este proceso. Y de esa forma, entonces, al principio es verdad que pasamos por prueba y nos golpea, pero en la medida que vamos aprendiendo, en la medida que vamos madurando, ya no nos golpea tanto. Ya los golpes no van a ser tan fuertes. Ahora yo sé cómo evadirlos, cómo luchar, cómo confrontarlos, porque ahora yo tengo recursos, ahora yo tengo herramientas, ahora yo tengo un conocimiento, pero antes me agarraban fácil y cualquier cosa me afectaba, pero ahora no me mueven así tan fácil. Eso es una verdad. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18. Entonces, miren lo que dice, ¿no? Por tanto, no nos desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. O sea, todos los días en nuestra vida hay cambios. Todos los días algo aprendemos. Hoy aprendimos algo. Ya eso forma parte de mi ser. ¿Ok? Mañana aprenderé otra cosa. El asunto es que mañana yo voy a considerar lo aprendido hoy y que sea un elemento de cooperación de pronto para algo de mañana o lo que yo vaya a hacer mañana. Con esto es que yo voy a trabajar. Pero todos los días no estamos siendo renovados. A pesar de que de pronto no nos demos cuenta, hay cambios. Hay cambios en nosotros, eso es una realidad. Lo que pasa es que los cambios en nosotros precisamente se evidencia cuando toca el momento de tomar ciertas decisiones o actuar de cierta forma y la gente ve que no estamos actuando como regularmente actuamos. Entonces dice, oye, ¿verdad? Como que fulano está cambiando. O nosotros mismos decimos, oye, en otras circunstancias, si esto hubiera pasado, yo hubiera actuado así. Pero mira ahora cómo actué. Entonces tú dices, oye, es verdad, estoy cambiando. Porque esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Por qué dice la Escritura que no miramos las cosas que se ven? Porque es que las cosas que se ven son circunstanciales. Hoy están, mañana no. En cambio, lo que no se ve, y sobre todo en el plano espiritual, eso sí es una constante, eso sí es eterno. Esos son principios y leyes inquebrantables. Esa es la realidad.
Es un punto que nos pone a pensar, ¿no? Primero, lo que no vemos, ¿verdad? En eso es que tenemos que colocar nuestra mirada. Pero aquí nos está hablando de ámbitos diferentes. Mientras que lo que vemos es parte de este sistema, lo que no vemos es parte del sistema celestial. Que a pesar de que no los vemos con nuestros ojos, sin embargo lo percibimos y lo podemos ver con nuestros ojos espirituales. De eso tenemos un conocimiento. De eso podemos nosotros tomar. Entonces, si nosotros simplemente colocamos la mirada en lo que se ve en las circunstancias, estamos obviando un punto que es sumamente importante y es el plano espiritual. Ese plano no lo podemos obviar. Lo que se da en el plano espiritual siempre repercute sobre el plano físico. Muchas de las cosas que vemos en este plano es consecuencia de lo que se ha gestado en el espiritual. ¿Ok? Entonces, ¿cómo miramos nosotros las cosas que no se ven? Porque no se ven, es porque no nos está hablando de una visión natural. Nos está hablando de ámbitos, de dimensiones. Es algo sobrehumano o algo sobrenatural. Ese ámbito o esa dimensión espiritual es la que nosotros podemos percibir, que no es un asunto que está sujeto a sentidos. Entonces, ¿qué sucede? Que a la hora de tomar decisiones, a la hora de asumir cosas en la vida, que nunca las cosas que se ven sean las que determinen lo que yo voy a hacer. Cuando yo voy a tomar decisiones o cuando yo voy a hacer cosas, ¿verdad? En la vida, que no sea lo que se ve lo que determine mi acción, sino que más bien lo que determina mi decisión o mi acción sea más bien lo que no se ve. Porque una cosa es como lo pensamos nosotros y otra cosa es como lo piensa el Señor. Mis pensamientos no son los mismos de Él y mis caminos no son los caminos de Él. Entonces, más allá de lo que podamos ver en este plano, poder ver más allá de este plano natural. Y en base a eso, entonces yo tomo una decisión. Porque si yo tomo una decisión en base al plano natural de lo que yo veo, me voy a equivocar. Lucas capítulo 9, versículos 60 al 62. Miren lo que dice, ¿no? Y cómo el Señor establece esos parámetros tan claros. O es o no es. Deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, aquí no vemos a alguien sentimental, manejado por emociones, dominado por esa parte interna de su ser en su alma. No, vemos a alguien centrado. También le dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. O sea, eso es un asunto normal. Voy a salir y me despido. ¿En qué le afectaba que se despidiera? Pero sin embargo, si en esas cosas triviales no eres radical, si en esas cosas que se ven superficiales no eres determinante, más adelante tampoco lo vas a hacer. Por eso, cuando vemos nosotros el caso de Abraham, si el Eterno le pide a Abraham su hijo y sacrifica a Isaac, la pregunta es, cuando después Abraham le pida algo, el Eterno le pide algo a Abraham, ¿lo hará o no lo hará? Si me pidió mi hijo y yo lo mato, imagínense cuando él me pida a mí, quiero que vayas para tal sitio. ¿Cuántas veces? Ahora quiero que te sientes aquí. Ok, me dice cuándo me tengo que parar. O sea, en comparación con la demanda del sacrificio de su hijo, no hay una mayor. Por lo tanto, cualquier cosa que pudiera pedirle siempre iba a estar por debajo del sacrificio de su hijo. ¿Por qué tiene que ser esa demanda tan alta, a ese nivel? Porque el peso de redención sobre Abraham no era cualquier cosa. O sea, no podía darse el lujo de comenzar con alguien que ese en a mitad de camino se saliera. O que ya a punto de terminar, ahí claudicara. Tenía que ser alguien firme que desde que comenzara hasta que terminara, iba a mantenerse en el camino. A pesar de todas las cosas que tuvo que atravesar y de los errores que pudo haber cometido. El asunto es terminarlo. Dice luego,
Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Adonai. Entonces, en el camino del Señor, después que nosotros aceptamos al Señor y en la medida que vamos caminando, también vamos aceptando esos dones, esos talentos, esas cosas que el Señor nos imparte para trabajar en pro del reino. Nosotros después que colocamos la mano en el arado no podemos mirar atrás. 1 Corintios 15, 58. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Una cosa es lo que yo obtuve hoy, mañana es un nuevo día, un nuevo paso. Ya yo viví lo que tenía que vivir hoy, ya yo superé lo que tenía que superar, ya yo enfrenté lo que tenía que enfrentar. Ya mañana es otro día, mañana empieza una nueva lucha, una nueva etapa, un nuevo día, con cosas que tengo que enfrentar. El asunto es que cada día tengo que ir creciendo en la obra. Ahora, ¿cuál es la demanda? Que debemos estar firmes y constantes. Firmes y constantes. Nosotros no nos podemos sentir ni frustrados ni mal porque de pronto las cosas en un momento dado no resulten como nosotros queremos. Dice la palabra que el trabajo que nosotros hacemos para el Señor nunca es en vano. Mientras nosotros tengamos al Señor delante, mientras que la mirada siempre esté puesta en el Señor, nosotros podemos superar muchas cosas. Siempre van a haber barreras, van a haber obstáculos, pero todas esas barreras, todos esos obstáculos no son para destruirnos si somos maduros. Al contrario, nos ayudan a pulirnos cada vez más. Eso malo que pudiera presentarse, nosotros lo podemos tornar para bien. Entonces, es una carrera, pero esa carrera, en la medida que vamos viendo los obstáculos, lo que nos está es fortaleciendo nuestros miembros. Nos está fortaleciendo, nos estamos haciendo más diestros, más expertos. Porque ahora sabemos cómo librar, cómo tratar ciertas situaciones. Imagínense una persona que tuviera que orientar a alguien que nunca ha tenido esas vivencias, que nunca ha tenido ciertas experiencias en el área en la cual debe de orientar. Es un poco difícil. En cambio, si tiene esa vivencia, si tiene esa experiencia como consecuencia de la palabra en su vida y cómo pudo superar o cómo pudo pasar por un momento, eso tú lo puedes transmitir y puede ser de bendición para otro y de esa manera poder caminar. Y eso es para nosotros necesario. Evitar las pruebas, evitar las tribulaciones, hasta cierto punto no nos ayudan. Al contrario. Más bien en medio de eso nos fortalecemos y se pule más el carácter. Y nos damos cuenta no solamente quién es el Señor, sino también quiénes somos nosotros y de qué estamos hechos, cuánto hemos crecido y cuánto no. Las pruebas no son para sacarnos del camino, entendamos, las pruebas son para pulirnos, para procesarnos, para que podamos entender qué tanto he crecido, o qué tanto no, qué tanto avancé o qué tanto no. No confundamos pruebas con tentaciones. Estamos hablando de pruebas, estamos hablando de momentos de pronto difíciles, de ciertas tribulaciones que son naturales por el sistema en el que estamos.